Tristemente nos estamos acostumbrando a la perfección de la llegada de la información, de la noticia, de manera absolutamente objetiva. Esa información en sí que nos revela los datos concretos de lo que sucede o sucedió, pero que de ninguna manera hace referencia a esa información para sí, a la subjetividad que debe imperiosamente tener cada noticia y luego, principalmente, cada información de esa noticia. Sabemos públicamente, porque es de amplio conocimiento objetivo, que el viernes hubo un derrumbe en la estructura o en parte de la estructura del muelle de Mar de Ajó. Un muelle construido o inaugurado en 1966, hace más de 50 años, y que muy pocas veces se ha visto con un mantenimiento adecuado para poder sostenerse. Un muelle que está lucrado o está usufructuado por el Club de Pesca y Náutica de Mar de Ajó, al que se acoplan otras entidades que nosotros conocemos o nos hicieron conocer como intermedias. Por caso podemos citar dos ejemplos muy gráficos, muy exponenciales: la fiesta de la Corvina Rubia y también las asociaciones de fomento. A través de esta noticia que tuvimos conocimiento el viernes por la tarde, sabemos que en este derrumbe de parte de la estructura del muelle, al menos 3 personas cayeron al mar. Están con vida, no sufrieron heridas de consideración, producto precisamente que esa caída al mar no tuvo ningún tipo de colisión extrema, de consecuencias graves en cuanto a golpes contra esa estructura del muelle. También sabemos extraoficialmente que cierta parte de la información daba cuenta de un cuarto hombre que habría caído también producto de este siniestro y que aún continuaría desaparecido. Esto es muy arriesgado decirlo porque no tenemos la información subjetiva. Cuando hablo de información subjetiva no hablo de información direccionada o parcial. Hablo de una información para sí, que encierre no solo datos, sino también posibilidad de entendimiento, de toma de conciencia. Y esto no sucede producto de la incapacidad, primero, existente en los medios de comunicación, y segundo, por esa sumisión que los medios de comunicación tienen con los estamentos de poder. Estamentos de poder que céleremente dan a conocer comunicados de prensa para sacarse responsabilidades de encima, como por ejemplo lo sucedido con el gobierno del Partido de la Costa, que en esa información objetiva está dando un dato concreto y veraz. El muelle de Mar de Ajó tiene injerencia en el ámbito provincial, en el ámbito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, hoy o hasta dentro de muy pocos días, regenteado por María Eugenia Vidal. Ahora, me pregunto, ¿el gobierno de la provincia de Buenos Aires es el único responsable de lo sucedido? ¿Qué pasa con la entidad que lucra con el muelle de Mar de Ajó? Recordamos que para acceder a él, a ese espacio, se cobra una entrada. Además hay un restaurante, hay servicios que son todos pagos, que son todos redituables para esa concesión que tiene el Club de Pesca y Náutica de Mar de Ajó, que al parecer, y por los datos concretos y por la realidad concreta, no ha invertido en el mantenimiento de la estructura del lugar o del espacio. Entonces, allí
encontramos un nuevo responsable, pero también la responsabilidad le recae al gobierno del Partido de la Costa, por varios motivos. Primero, porque el muelle es de injerencia municipal, injerencia histórica, geográfica, humana. Es parte del andamiaje del Estado, incluso propagandística. Tiene injerencia propagandística porque el gobierno del Partido de la Costa se encarga, cuando a través de esos comunicados de prensa direccionados, objetivos, parciales, de anunciar los atractivos que tiene el distrito, sobre todo en épocas estivales, para la llegada de turistas o para atraer al visitante, nomina, coloca en esa lista al muelle de Mar de Ajó como un atractivo más. Entonces, allí tenemos plena injerencia. Hay una cadena de responsabilidades en esto que algunos se empeñan en dar en llamar accidente. Y aquí debemos despojarnos de esa terminología. No existe posibilidad para el accidente. Aquí estamos hablando de un nuevo atentado, de un nuevo caso de terrorismo de Estado, que conjuga como responsables a la política y al poder económico. Hablamos de dos gobiernos al menos, provincial y municipal, y hablamos de al menos una entidad que lucra con ese espacio, con ese muelle, que es el Club de Pesca y Náutica de Mar de Ajó. Por otra parte, también en esto de dilucidar la información para sí, de hacerla exponer dentro de los espacios de entendimiento, de toma de conciencia, y no solo absorberla como una cuestión objetiva, parcial o direccionada, habría que preguntarse, aquel que se informa sobre todas las cosas, ¿cómo es posible y por qué, si el gobierno del Partido de la Costa no tiene responsabilidad en este nuevo atentado, decidió cerrar el ingreso después de lo sucedido al muelle de Mar de Ajó? En todo caso, si la responsabilidad recayera solo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es este el que debía haber determinado esa postura. Y sin embargo, fue el gobierno del Partido de la Costa que decidió, me parece convenientemente, suspender el ingreso al muelle. Entonces, aquí hablamos, para hacer esa visión de la información para sí y no en sí nada más, objetiva, despojada de datos concretos, de conciencia, vemos cómo la cadena de responsabilidades comienza a tejer ciertos eslabones, a conjugarse. Gobierno de la provincia de Buenos Aires, gobierno del Partido de la Costa, Club de Pesca y Náutica Mar de Ajó, al menos. Este no es el único caso de inseguridad que se vive. Aquí no podemos esto tomarlo, como dije, como un accidente o como un hecho casual, fortuito. Se derrumbó parte de la estructura de un muelle. Aquí hay terrorismo de Estado. Aquí hay falta de seguridad en cuanto a un lugar de espacio público que tiene todavía un hecho mucho más gravoso, que es estar inserto en el océano, en el mar. Las bases están consolidadas allí. Esto podría haber sido realmente una catástrofe. No lo fue, vaya a saber por qué casualidad. Pero podía haber sido una catástrofe, y entonces nosotros hoy debemos hacer hincapié en desterrar la palabra accidente de todo esto. Aquí hablamos de un claro atentado, un nuevo caso de terrorismo de Estado, lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, en la obra incompleta, inconclusa, del ensanche de la Ruta 11. Nos quejábamos, con justicia, de los accidentes, de las muertes, de los choques, de los inconvenientes múltiples que acarreaba
sobre todo en temporada estival, la llegada y la ida del Partido de la Costa en esta ruta, en esta carretera, producto de las inseguridades viales existentes. Hoy la situación es mucho peor. Y volvemos a recaer en responsables, sí, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Aquí también toma cierta preponderancia el gobierno de la nación, pero también el gobierno municipal y también el poder económico que llevó a cabo esta obra inconclusa, que dejó a obreros en la calle, por supuesto, según el grupo empresarial, porque no percibió los honorarios o el dinero de la inversión y del llevado a cabo de esa obra. Pero aquí estamos hablando de una conjunción, de un contubernio entre distintos sectores políticos y económicos. Hoy vemos la peligrosidad que tienen algunos tramos de esta obra inconclusa de la carretera interbalnearia o Ruta 11. Plena de zigzags, sin señalización, sin visualización, sobre todo nocturna, para gente que va en días nada más a llegarse a los distintos destinos turísticos, porque no solo esa ruta hay que tomar para llegar al Partido de la Costa, sino también, por ejemplo, para Gesell o Pinamar. Gente que desconoce el estado de la ruta y se va a encontrar con falta de señalización, de visualización, con caminos absolutamente sinuosos y deplorables en su estado. Peor que si no hubieran empezado esta obra que quedó incompleta, inconclusa. Todo esto forma parte de las inseguridades domésticas, internas y diarias que debemos soportar cualquier habitante, no solo del Partido de la Costa, de este país en general. Una inseguridad en que los responsables, los muchos responsables, tratan hoy de minimizar en cuanto a los acontecimientos que puedan o que sucedieron. Vamos a tomar nuevamente el ejemplo concreto de lo acontecido en el muelle de Mar de Ajó. Se minimiza lo que pasó para comenzar a deslindar responsabilidades que son propias. Aquí lo más importante para algunos medios asquerosos como Entre Líneas, por ejemplo, en el partido local o como Opinión de la Costa o como distintos portales. Lo importante es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires es el que tiene injerencia y el que regentea el muelle de Mar de Ajó. No es lo importante que 3 personas cayeron al mar, producto de un derrumbe en la estructura de un muelle. Lo importante pasa a ser defender a los patrones desde los medios de comunicación. Eso es lo que nosotros debemos desterrar como lectores, como oyentes, como consumidores de medios de comunicación. Debemos tener esa criticidad para quienes están a cargo de difundir información, de opinar sobre información, de generar información. Es inconcebible que nosotros, como responsables de los medios, como supuestamente profesionales de los medios de comunicación o de la prensa en particular, no instauremos la idea de que la información debe ser para sí, debe tener un sentido, una concientización, y no una información en sí, donde solo se exponga la parte objetiva, la parcialidad y el direccionamiento.